están? Ok, volvemos otra vez. Lo que pasa es que se cortó la sesión, no sé, hoy día creo que estamos medio mal con el Zoom. Y mi computadora igual está generándome problemas. Bueno, continuemos. A ver, quería solamente explicar esta parte de aquí para comenzar con las rondas de defensa, ¿ya? A ver, en la ronda de defensas, yo voy a preguntar una pregunta a los integrantes de cada grupo, ¿ya? En función de lo que ellos me respondan, yo voy a colocar una nota que sería porcentual, qué sé yo, 50, aquí le voy a poner, a ver, casi, de una vez como formato porcentual, ¿no? No. Le puedo poner 100, le puedo poner 50, puedo poner 70. Bueno, eso va a depender mucho de las respuestas que ustedes realicen a las preguntas que yo les realice como docente, ¿ya? Ahora, los estudiantes también van a tener su oportunidad de preguntar a los grupos que terminan de exponer. Ellos van a poder ganar puntos, es decir, van a poder acumular un punto por pregunta, ¿ya? Eh, eh, Tienen que ser lógicamente preguntas relacionadas con el tema que se ha terminado de exponer. Estos puntos no quiere decir, porque son puntos adicionales, es decir, ya existen todas las actividades, como le había comentado, y todas llegan a sumar 100 puntos. Es decir, aquel estudiante que hubiese tenido nota perfecta y haya preguntado en las rondas de exposiciones, no va a llegar a tener 105 puntos, por decirlo, ¿no? No podemos llegar o sobrepasar los 100 puntos. Pero estos puntos adicionales le va a ayudar a recuperar en aquellas actividades donde no ha tenido la nota del 100% de esa actividad. Por ejemplo, en control de lectura vale 5 puntos. Qué sé yo, realizó la actividad y se sacó 3 sobre 5. Ok, entonces esos 2 puntos los puede recuperar aquí en estas rondas de preguntas. ¿Ya? O sea, puede preguntar, va a tener un punto y así va a ir acumulando, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que quería. ¿Esto para qué? Para incentivar a ustedes que, en este caso, pregunten, pues, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que haya participación por parte de sus compañeros. Ok, dicho todo eso, ¿alguien quiere preguntar con relación al tema expuesto? La norma de contabilidad 1, expuesto por sus compañeros. Hola, ¿están ahí? Hola, hola, ¿me escucharon? Hola, ¿están ahí? Sí, Licen, escuchamos. Ok. Sí, Listen, estamos aquí. Ok, entonces, ¿alguien que quiera preguntar y ganarse puntos o no? ¿O nada? Listen, ¿Sí? Listen, tal vez si nos pudieran explicar de nuevo, si fueran tan amables, de lo que es la evaluación al costo, por favor. Ah, ok, evaluación al costo. Rolando Ponce. Ok. Eh, por favor, alguno de los integrantes del grupo que nos pueda explicar nuevamente qué es evaluación al costo, el principio de evaluación al costo. Licen, buenas noches. Se me cortó el internet. Rolando, por favor, creo que tenías una pregunta. Sí, él hace referencia a que le puedan explicar, porque no entiende, bueno, tiene ciertas dudas en lo que es el principio de evaluación al costo. Podrían hacer una retroalimentación. Ya, cuando se habla de evaluación al costo, que el método que en Bolivia se ha de utilizar para poder evaluar las mercaderías, los activos, los productos, va a ser siempre el costo, sea costo de producción o el costo de la adquisición de una mercadería.
ya, para la distribución. Pero también se puede hacer referencia a que cuando se llega a formar una empresa, generalmente existen socios, ¿no? Que quieren aportar con diferentes bienes, sean efectivo dinero, sean cosas materiales como computadoras o vehículos o edificio inclusive, quieren poner todo eso como capital, ¿ya? Entonces, cuando se ha de elaborar, por ejemplo, el precio que tiene, por ejemplo, aquí en la pantalla se puede ver el precio de un vehículo, ¿no? Yo puedo decir que como socio he comprado este vehículo a 20,000, 30,000 dólares, ¿no? Pero yo sé que lo he comprado con ese monto, pero también sé que lo he utilizado o de repente tal vez me han engañado, me han tomado el pelo y me han vendido con sobreprecio, ¿no? Entonces, para poder salir de toda duda, va a ser pues un perito el que va a venir y va a evaluar el vehículo, ¿no? Lo va a evaluar y va a ver cuál es el valor real que tiene este vehículo. Y con ese valor real, ya ese costo real, ha de ser el cual se ha de registrar en el balance de apertura para que tenga significación, para que sirva, ¿no? En la expresión de la información contable. Ya a eso se refiere. Ahora, cuando también, por ejemplo, se ha de desintegrar la empresa, cuando se desintegra una empresa o se fusiona una empresa, de repente los bienes o bien van a pasar a la empresa, a la nueva empresa que para que pueda pasar a tener con un valor, tiene que también venir un perito, ¿no? Y tiene que darle el valor que tiene que tener ese activo fijo, ¿no? No porque en el mercado se está vendiendo a 18,000 un vehículo, quiere decir que con ese valor va a entrar a registrarse en la nueva empresa. No, tiene que venir siempre sí o sí un perito y tiene que decirnos cuál es el valor real o el valor que él puede determinar para poder registrarlo, ¿no? Ahora, en caso de que la empresa se disuelva y están ahí en el aire ya prácticamente todas las cosas, lo que se toma en cuenta sí es el valor de mercado, ¿no? Ahí para poder de repente saldar deudas, ya ahí se ha de proceder de otra manera, ¿no? A eso se refiere más que todo la evaluación al costo. No sé si me dejo entender. En ese sentido, por ejemplo, en ese ejemplo que has dado del vehículo, si por ejemplo el perito le dice, por ejemplo, o sea, la persona que está ingresando, que quiere aportar con ese vehículo, indica que no sé, vale 20,000 dólares y el perito nos indica que vale 15,000. Los 5,000 que restan o el saldo llegaría a formar como una pérdida para el propietario, para el que está No, ingresando. no. En realidad, como se está conformando la empresa y el socio está aportando, no es en realidad el valor de los 20,000 dólares que le ha indicado, que serían los 15,000 dólares. Entonces, en realidad el vehículo se está registrando en la empresa con un costo de 15,000 dólares y esto está reflejado en el informe que tiene el perito, ¿no? Y en el balance de apertura, en ese nuevo balance, va a ir justamente adjuntado ese documento que respalda ese valor. ¿Se entiende? Ok, déjenme la tengo. Ya. A ver, vamos a leer qué dice la norma de contabilidad 1 con relación a evaluación al costo. A ver, yo aquí lo tengo, voy a abrir, espérenme un ratito. Norma de contabilidad 1. Ah, bien. ¿Dónde estoy? Clic, ¿no? Ok. Ya, como ustedes sabrán, la norma de contabilidad 1, ¿no? emitida
y aprobada por el CETENAC, habla justamente sobre los 14 principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos principios regulan y tratan de uniformizar el ejercicio del registro contable hasta lo que es la elaboración de los estados financieros. Para ello tenemos prácticamente diferentes principios relacionados a diferentes ámbitos de registro. Fíjense, y que cada uno de ellos se va a aplicar de acuerdo justamente a la necesidad. Hablamos sobre el principio de postulado básico, ¿no? El principio básico, ¿no? En este caso que estaríamos hablando de equidad, ¿no? El principio de equidad, que es un principio fundamental, porque sobre él se basa todo el proceso de aplicación de los otros 13 principios de contabilidad, ¿ya? Porque si yo soy una persona que en este caso carezco de ética profesional, pues lógicamente no voy a aplicar de forma racional y coherente los otros principios. Ahora, vamos a ir a ver lo que su compañero dice. Valuación al costo. Valuación al costo. Dicen, el valor del costo, cuando hablamos valor de costo, adquisición o producción, cuando hablamos de adquisición, estamos hablando de mercancías, ¿no? Mercancías que las empresas comerciales compran o adquieren para su venta, ¿ya? Entonces estamos hablando de evaluación de costo en las situaciones de adquisición de mercancías o en su defecto producción, que quiere decir para las empresas manufactureras que transforman la materia prima en productos terminados. Dice, en esas situaciones, este principio se constituye el criterio principal y básico de evaluación que condiciona a la formulación de los estados financieros llamados de situación, en correspondencia también con el concepto de empresa en marcha, razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principio. Imagínense, dice, ok, ¿yo cuándo voy a aplicar este principio de evaluación al costo? Cuando tenga situaciones de determinar el valor del costo, lógicamente, en la adquisición de mercancías o la producción, que va a estar relacionado directamente con el principio de empresa en marcha. Hay una relación directa. ¿Por qué? Porque los estados financieros y, en este caso, los costos de adquisición de mercancías y producción obedecen pues a una empresa en marcha. Ahora, la pregunta es, ¿qué es empresa en marcha? Una empresa en marcha, de acuerdo a la definición que establece el principio de empresa en marcha, aquí me cuenta para que tenemos el de empresa en marcha, fíjense aquí, este principio, ¿no? Dice, los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha. Pero, ¿qué es empresa en marcha en sí? Empresa en marcha quiere decir que es una empresa que tiene proyección, en este caso, de realizar actividades, ¿no? Ustedes, y esto se cuestiona mucho, por ejemplo, cuando hay empresas, y ustedes se habrán dado cuenta, hay empresas a veces que se constituyen y no realizan ninguna actividad, ¿ya? Por decir, se constituyen, establecen un patrimonio, puede ser que contra caja, contra banco, ¿ya? O que lanzar factura, y de ahí además nunca han hecho realizaciones, transacciones comerciales, ¿no? O actividades comerciales. No han comprado, no han vendido nada. Es más, cumplen con sus obligaciones formales, y elaborar estados financieros y realizar sus declaraciones juradas, correcto. Ok, ¿no? Pero sus declaraciones juradas son sin movimiento. Entonces, llega el corte, en este caso la gestión, y nosotros, en función a este principio de empresa en marcha, nos cuestionamos. Y decimos, ok, los estados financieros, ¿no? Que pertenecen al ente ABC SRL, ¿constituyen una empresa en marcha o no? ¿Por qué? ¿Por qué cuestionamos eso? Porque no vemos proyección de negocio. Entonces, nosotros como auditores, ¿qué cuestionamos? Le pasamos en realidad, le hacemos un cuestionario de preguntas y le preguntamos a la gerencia que nos responda qué proyecciones tiene la empresa para la nueva gestión, qué piensan hacer. ¿Van a seguir sin movimiento? Porque si van a seguir sin movimiento, se puede considerar que no es una empresa en marcha.
Empresa en marcha quiere decir de que, sí, es que es justamente esta gestión no teníamos la proyección o no, estábamos esperando, qué sé yo, concretar un negocio con una licitación con una institución pública y justamente de ahí vamos a comenzar a realizar otras operaciones y vamos a comenzar a realizar operaciones, qué sé yo, a partir de abril de la gestión siguiente. Ok, entonces hay una proyección de negocio. Entonces ahí podemos establecer en nuestras notas los estados financieros que son las revelaciones, es decir, ok, empresa en marcha, bueno, la empresa si bien no tiene movimiento en la gestión presente, existe una proyección, ¿no? Para realizar futuros negocios, producto justamente de un proceso de licitación que se va a adjudicar, listo, se acabó. Entonces, estamos en este caso justificando de que la empresa, si bien no tiene movimiento, a futuro sí lo va a tener. Ok, entonces, cuando vamos a evaluación de costos, primero cuestionamos, ok, los costos que estamos nosotros queriendo evaluar, ¿obedecen a una empresa en marcha? Ok, sí, correcto. ¿Por qué? Porque tiene proyección de negocio. Ok, tiene actividades de compras y ventas. Ok, porque para eso fue creada, ¿no? Ok. La pregunta aquí es, ¿cómo vamos a determinar en este caso, la evaluación de los costos de adquisición o de producción en ciertos escenarios? Fíjense, ¿qué más dice más abajo? Esta afirmación no significa, dice, de conocer la existencia y procedencia de otras reglas o criterios aplicables en determinadas circunstancias, sino que por el contrario significa afirmar que en el caso de no existir una circunstancia especial que justifique la aplicación de otro criterio, debe prevalecer el costo como concepto básico de evaluación. Por otra parte, las fluctuaciones del valor de moneda en cuenta con su secuela de correctivos que indiquen o modifiquen las cifras monetarias de los costos determinados bienes no constituyen números, en este caso, menos ajusta la regresión de los respectivos costos. Fíjense, aquí también estamos haciendo, en este caso, uso del principio de moneda en cuenta. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando estamos hablando de costos, estamos hablando en este caso de un valor que está expresado en una moneda, en este caso en una moneda de uso legal, en este caso oficial, en el cual se elaboran los estados financieros. Es decir, en Bolivia la moneda oficial es el boliviano, entonces los estados financieros deben estar en boliviano. Ok, pero dice que no hay otro criterio. Ok, ahora vamos a entender un poco más a qué nos referimos con evaluación a costo. En otras palabras, lo que nos quiere decir este principio es que nosotros debemos ajustar, en este caso, nuestros costos que parten de productos de mercancías de adquisición o de producción bajo dos parámetros que generalmente nosotros utilizamos. El primer parámetro es en función a costo de reposición o valores de mercado. Son dos cosas distintas, ¿no es? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, en este caso, evaluar los inventarios, ¿no? En función a qué? A un costo real. A ver, real de la situación en ese momento. Para poder entender un poco mejor, vamos a aplicar un ejemplo. Fíjense, y algo que generalmente pasa, y bueno, es verídico, y es que es real, pero no es lo que pasa realmente. Fíjense, yo como empresario, me dedico a la adquisición de mercancía de prendas de vestir de ropa femenina. ¿Ok? Ok, compro ciertas prendas de vestir que están de temporada. Ustedes saben que la ropa femenina tiene temporadas. Una vez pasa su temporada, bueno, existe una nueva colección y demás. Entonces, existen ciertas prendas que están enfocadas justamente a esas temporadas.
y que tienen un valor, ¿no? Es decir, que cuando yo las adquirí esas prendas, pues me dieron a un valor en el cual yo me comprometí a hacer el pago. Es decir, ese es mi costo, ¿no es? Contando los impuestos y todo, ese sería mi costo. Pero resulta que producto, en este caso, de la, te podría decir, de la caída de los precios, producto de cambios de temporada, y porque yo me quedé con un cierto stock de mercancías de esta temporada, los valores o precios, en este caso, tanto de mercado, se han caído, ¿ya? ¿Me llevo a entender? Es decir, que si yo compré a comienzos de la temporada cierto stock de mercancía bajo esos parámetros, ¿no? de la colección, me salieron, qué sé yo, un valor. Terminó la campaña, la temporada, entramos a otra temporada, que es invierno, verano, otoño, no sé, primavera, y resulta de que me quedé con ese stock. Si yo no quiero comercializar ese producto ahora, pues no voy a poder venderlo al precio que yo deseaba venderlo en la temporada anterior, a la cual estaba vigente. ¿Por qué? Porque hubo una caída de los precios. Pero esa caída de los precios también va de la mano con la caída de los precios de los proveedores, ¿no? Porque también van bajando. Es casi como lo que sucede con los celulares, ¿no? ¿Me entiendes? Que también tienen una depreciación acelerada. Hoy día sale el celular Samsung S21 que valía $1,600. Hoy día lo compramos en menos de $900. Fíjense, ha habido una caída sustancial. Lo más seguro que a comienzo de la gestión próxima, el celular va a valer la mitad de lo que realmente era el precio de lanzamiento. ¿Por qué? Porque hay una depreciación acelerada. Lo mismo pasaría con el tema de las prendas de vestir de ropa femenina, que es lo más común, ¿no? Porque la ropa masculina no es tanto así, ¿no? Aquí existe un problema. Aquí ya existe un problema en lo que es la determinación de mis costos. Resulta de que en un momento determinado puede ser que mis costos de mi inventario, ya hablamos de mi inventario de mercancías, efectivamente se encuentren sobrevaluadas en relación a precios de reposición sobrevaluadas. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo yo ajustar mis inventarios en función a qué? A precios de reposición o a precios de mercado, el que sea más bajo. Esa es bajo el principio de prudencia, ¿no es? El que sea más bajo. Entonces, yo puedo contactarme con mi proveedor, si él me vendió las prendas a 100 bolivianos por darles un valor, y llamo y le digo, ¿sabes qué? Quisiera cotizarte las prendas que yo tengo, ciertas características, a cómo tú me las vendes. Ah, te las vendo porque es un stock que me quedó de saldo, te la puedo dar a 55. Ah, ok, yo te tengo, antes me vendiste a 100, entonces lo tengo acá a 100, pero él me dice ahora que me las puede vender a 55. Ok, cada prenda. Entonces, y ahí me doy cuenta de que mi inventario está sobrevaluado en relación a la situación actual. Ese sería mi costo de reposición, es decir, cuánto me vendería, en este caso, mi proveedor, ahora esa mercancía. Ok, entonces ya ahí me doy cuenta, estoy sobrevaluado con mis costos de inventario. Ahora, hago un análisis de comparativa de valores en mercado, es decir, podría hacer cotizaciones en diferentes tiendas de las mismas características de las prendas de vestir que yo tengo, y puede ser que también haya bajado, bueno, ha bajado, pero por ahí me dice que, bueno, de acuerdo al precio, estimando el margen de ganancia, se entendería de que tendríamos un costo de 50 bolivianos. Ah, ok, entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿No? Debo ajustar mis inventarios, o sea, en función al principio de evaluación al costo. Entonces, ahí digo, ok, ajusto a valores de mercado o ajusto a costos de reposición. Mi proveedor, que es mi referencia de costo de reposición, me dice 55. Haciendo un análisis de precios en el mercado, me sale un costo de 50 bolivianos, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo ajusto mi inventario? Ahí ha decidido, costos de reposición o valores de mercado. Al principio me dice, ¿no? Debo
ajustar mis inventarios en función a costos de mercado o costo de reposición, pero el que sea más bajo. Ah, ok, entonces en esta situación el que es más bajo es valores de mercado, ¿no? Entonces, ajusto ese valor, ¿ya? Ok, y con eso apliqué este principio de evaluación al costo. ¿Ya? Creo que me hice entender o no. ¿Preguntas, dudas ahí? Perfectamente, Lisa, gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga, en este caso, preguntas? En este caso, cuando la empresa o la entidad adquiere el activo, una vez valuado, prácticamente está ignorando otros costos, otros gastos, Lo que porque pasa, como puse el ejemplo de que el vehículo varía 20.000 y está valuado a 15.000, sí o sí tiene que basarse al precio que está evaluado y prácticamente se ignorarían los 5.000, ¿no? Saldría perdiendo. sí, el caso que su compañero muestra sobre el tema de evaluación de un vehículo, generalmente no sucede, ¿no? Pero se podríamos suponer. ¿Por qué no sucede? Porque la depreciación de un vehículo es a 5 años, es decir, existe una depreciación del 20% anual, que incluso es más acelerada que el precio de un vehículo en el mercado, en el precio de mercado. Me llego a entender, ¿no? Por eso llegamos a aplicar lo que se denominaría la norma de contabilidad, si no me equivoco, la 4, que hace referencia a regularización técnica de activos fijos, ¿ya? Que van a responder nuestros compañeros. Pero ya, bueno, explico un poco más de eso. ¿Por qué en el tema de vehículos no aplicaría un ajuste por evaluación al costo? Porque la depreciación es más acelerada, de acuerdo al método lineal que en este caso estableció y autorizó la Administración Tributaria con relación a las depreciaciones de mercado. ¿Por qué? Porque resulta que a los 5 años, si yo me compro un auto cero, ¿no? Y a los 5 años mi vehículo va a valer un boliviano, ese vehículo, de acuerdo a la forma en cómo yo lo mantuve, de acuerdo a cómo fue su uso, pues va a tener un valor diferente. No voy a ir al mercado, mi vehículo que es modelo 2000, a ver, estamos en 2021, ¿no? Menos 5, 2021 menos 5 años, mi vehículo que es 2016, ¿no? Vale un peso, ¿quién me lo compra? Un boliviano. No, o sea, va a decir, no, modelo 2016 a vista de acuerdo a valores de mercado que yo busco y cotizo, debe estar unos $10.000, $11.000, dependiendo del modelo de vehículo. Ah, entonces ahí me doy cuenta de que en este caso, hay una diferencia significativa entre el valor que yo tengo registrado en mi estado financiero con relación a valores de mercado. Ah, pero para hacer ese ajuste, yo ya no utilizo este principio, ¿ya? Yo lo que utilizo es, en realidad, la norma de contabilidad 4 que hace referencia a la revalorización técnica de los activos fijos que tiene un procedimiento distinto y que tiene ciertas características y que debe seguirse un procedimiento establecido en función a lo que establece la norma, ¿ya? Y en temas tributarios también tiene sus características particulares, que eso ya sus compañeros lo van a ver, pero les voy a adelantar, ¿ya? Entonces, pero supongamos que se dé esa situación, ¿no? Que yo identifique, en este caso, de que mi vehículo, yo lo tengo sobrevaluado en relación al mercado, ¿no? Que mi vehículo modelo 2016, en mis valores en libro, me cuesta, qué sé yo, $20.000. Pero resulta que en el mercado me dicen, no, ese vehículo tú lo consigues y lo puedes comprar ya, a un precio razonable, incluso exagerando en el precio hasta 15.000, pero yo lo tengo registrado en 20. Ah, ok, entonces, ¿qué debo hacer ahí? ¿No? Debo realizar un ajuste en función a este principio. Oh, pero hay un tema ahí. Los activos fijos están normados y están en función a una depreciación lineal. El tema de los activos fijos, por el principio de prudencia, no deberíamos aplicar esta norma, en este caso, este principio número 6. ¿Por qué? Porque también está sujeto a una depreciación, ¿ya? Entonces, ahí deberíamos, en este caso,
dejar primero a que se consuma el tiempo, después una vez que tengamos un valor residual de 1, hacer el ajuste correspondiente, ¿no? Una reversión técnica o en su defecto un ajuste de los costos del mismo aplicando este principio, ¿no? Pero primero dejemos y amorticemos ¿no? el 100% de acuerdo a la vida útil que estableció la norma, ¿ya? Porque si no vamos a incluir en algo ahí, ¿no? De que vamos a tener una apreciación acelerada que no está relacionada con lo que la normativa establece y vamos a tener que convertir ese gasto como un gasto no deducible, ¿no? Y ya tributariamente nos perjudique, ¿ya? Por eso en el tema de vehículos, que es un activo fijo, existe una norma específica para este rubro, por eso mejor es no solo aplicar esa norma en el caso de que sea necesario, ¿ya? Licen, pero en este ejemplo no se utilizó en el caso de que sea una empresa que ya ha comprado el vehículo o que está comprando el vehículo, sino Allá, en el caso en que se está queriendo formar la empresa y ya, uno de los socios decide aportar como capital un vehículo que ha ya, utilizado, ¿ya? Y en este caso, él se está queriendo poner el precio del vehículo en base a lo que él ve afuera, ¿no? A lo que él considera que vale su auto. Pero para poder entrar en la empresa tiene que prácticamente un perito ver el precio que realmente tiene ese vehículo para que pueda registrarse dentro de la nueva empresa. A eso nos referíamos, Listen. sí, correcto, no, está bienísimo, pero todo ese proceso de informe es externo, en realidad solamente respaldaría para el registro de la apropiación de el valor del vehículo como un balance que va a formar parte del asiento de apertura aportado por parte del socio, ¿ya? O sea, no implicaría un asiento de ajuste por parte de la empresa, solamente sería un estudio externo, ¿ya? Que se haría para poder determinar el valor real de mercado en realidad de ese vehículo, el cual se va a colocar como aporte del socio, ¿no? En el momento de la constitución de la sociedad, ¿ya? Entonces, por ahí el socio dice, no, quiero poner porque es cierto, se puede. El socio A, voy a poner 100.000 bolivianos como aporte. El socio B dice, no, yo tengo 50.000. Ah, pero para llegar a tus 100 que tú has puesto, pongo mi vehículo con 50. Ah, pero un momentito, tu vehículo es modelo 2001. Ok, ya son prácticamente, es que ya es poquito antiguito tu vehículo. 50.000 bolivianos, pareciera que no, entonces hacemos un análisis de precio en el mercado y en función a eso decidimos, ¿no? Mira, tu vehículo no podemos aportarlo por 50, puede ser por 25, por la mitad. Ok, y entonces los otros 25, bueno, ya él verá qué es lo que hace. Entonces, si bien hace una comparación, pero solamente es para poder asentar y apropiar correctamente el valor del costo de ese activo que va a formar parte del aporte del socio, ¿ya? Sí, se podría hacer esa comparación, pero no implicaría un asiento por parte de la empresa, ¿ya? Como ajuste, ¿ya? A eso me voy. Pero sí, estamos yendo por ese camino con el tema de la aplicación de evaluación. Estaríamos tomando valores de mercado, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien más que quiera preguntar por ahí? Hola, hola. Ay, 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 Listen, ok, ok. Tenemos 4 minutos. Voy a hacerles preguntas a los dos participantes, ¿ya? Terminamos esa sesión y volvemos a la última para tomar asistencia y que exponga el grupo número 2, ¿ya? A ver, voy a tomar voy a hacer las preguntas. A ver, a ver, quiero ver quiénes son los integrantes aquí. A ver, para Richard Lovera. Richard Lovera, ¿está, no? Sí, Licen, sí, Licen. Ok, a ver, ¿qué entendemos por el principio de ejercicio?
Este principio de ejercicio nos da a conocer más que todo para poder medir los resultados obtenidos del tiempo, ¿no? Para poder satisfacer las razones administrativas, legales y fiscales, y también para poder cumplir los compromisos financieros. Ya. Este principio también nos da a conocer la operatividad de la empresa, o sea, principalmente en el periodo del tiempo, ¿ya? Sabemos de que cada ejercicio de los estados financieros tiene un inicio y un final, ¿ya? En este caso, principalmente en el tema de los cierres, ¿ya? Nos da a conocer, o sea, los cierres de las gestiones donde las empresas o las instituciones presentan ante los organismos fiscales, en este caso, ¿no? Principalmente, o sea, como le indicaba, de que este principio de ejercicio nos da a conocer es más que todo los periodos del ejercicio de la actividad que se maneja dentro de una institución, dentro de un periodo. Como lo indicaba nuestro compañero y como nos recomienda, por ejemplo, este principio, cierran, ¿no es cierto? Cierran las actividades económicas o los estados financieros, ¿ya? A una determinada fecha, ¿ya? Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo. El 31 de marzo cierran su gestión las empresas industriales, ¿no? Las empresas constructoras. Al 30 de junio cierran su gestión las empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales. Y el 30 de septiembre cierran la gestión las empresas mineras. Al 31 de diciembre, de acuerdo a las normativas vigentes, cierran su gestión las empresas bancarias, seguros, comerciales, de servicios y otros no contempladas, ¿no es cierto? Entonces, más que todo eso es lo que nos da a conocer el licenciado, el periodo, el ejercicio de la actividad de cada institución o empresa. Eso es lo que nos da a conocer este principio. Ok. Ok, listo. Fíjense aquí que dice su concepto. Toda empresa necesita medir sus resultados y eso es importante. Es decir, obtenido de tiempo a tiempo, sea para satisfacer razones administrativas, legales, fiscales o